Este programa llega a ustedes gracias a Conduce Ecuador y Tu Licencia, formando conductores responsables. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un programa más de Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Y semana a semana ustedes siempre desde el otro lado, desde el lado de las redes sociales, desde el lado del audio escucha, del televidente como tal, siempre se interesa en diversos temas, siempre nos ponen en la mesa, hablen acerca de tarotismo, hablen acerca de esoterismo, hablen acerca de espiritismo, hablen acerca de la parálisis del sueño, que fue el primer tema que en su momento lo conversamos con Ronald Chávez, yo siempre lo recuerdo. Y entre tantos que hemos ido hablando y que la próxima semana va a ser buenísimo porque vamos a hablar acerca de Halloween, siempre ha habido uno que llama bastante la atención de la gente y seguramente nos da no solo para un programa, sino para hablar muchísimo más. Y es hablar acerca de la ufología. ¿Somos los únicos seres que existe en el universo? ¿Somos los únicos que estamos aquí, incluso en la Tierra? ¿Somos los únicos que podemos aprovechar este maravilloso entorno? ¿Qué hay después de la muerte? Porque incluso por ahí algunos dicen, bueno, pasas a otro tipo de plano y ese plano te lleva a otras dimensiones, te lleva a otro universo. Es tanto así. Así que el día de hoy, por fin, hemos encontrado a quien pueda resolver todas esas dudas con respecto a esta materia tan importante y este término tan llamativo que últimamente, como lo conversaba con él el día de ayer, se ha hecho muy común. Y es porque cuando tienes TikTok, cuando tienes redes sociales, siempre te quedas ahí curioseando entre los temas importantes y llamativos. Y en este caso, la ufología es algo bastante interesante para poderlo entablar, para poderlo tocar, para poderlo abordar en un programa como Confesiones Nocturnas. Por eso le queremos dar la bienvenida y el agradecimiento al ufólogo Nelson Pineda, que nos acompaña en este momento a través de la pantalla de VTV. Una persona con muchísima interacción a nivel de redes sociales, una persona con muchísima interacción a nivel del TikTok y sobre todo creo yo que nos puede abrir ese espectro con respecto a si somos los únicos seres que vivimos en este universo. Así que Nelson, la bienvenida para usted. Gracias por podernos acompañar. Muchas gracias, Luis. Agradecido por la invitación que me hacen. Saludo a todo tu público. Muchísimas gracias, Nelson. De entrada, le consulto. ¿Qué entendemos nosotros por ufología? Perfecto. Este es interesantísimo comenzar desde ahí. Eh, la ufología es el estudio, sí, el estudio de los ovnis, que ahora ya no se llaman ovnis, sí, porque a partir de lo que dice en el 2021, la NASA lo denomina WAP, que serían fenómenos aéreos no identificados. En español sería FANI, la traducción es la misma. Entonces se denomina WAP, los WAPs, ya no los ovnis, pero utilicemos la terminología de ovnis todavía, sí. Esta terminología se utiliza para englobar una gama más amplia de fenómenos, incluyendo objetos sólidos, manifestaciones energéticas y fenómenos en el aire, todo tipo de fenómenos en el aire extraños, pero no solamente en el aire, sino también en el mar y más arriba, no solamente en nuestro cielo, sino en el espacio. Todo esto abarcaría la ufología. La ufología es para mí, la ufología es el estudio de vida no terrestre, de vida no humana que existiría en un vasto cosmos. Pero aquí voy a dar una indicación especialísima, un detalle especialísimo porque nunca se habla casi nunca de esto. En la ufología también entraría el campo del estudio de entidades intraterrenas. Yo Ujú. soy un especialista en ese tema, en el tema intraterreno. Cueva de los Tallos, por ejemplo, ejemplo. Sí, allí está un mundo intraterreno, ahí estaríamos investigando a entidades no humanas que serían intraterrenos. Todo este campo abarca la ufología. Y que es quizás lo que limita muchas veces, Nelson, a la gente que simplemente se deja llevar por ovni.
y Omni automáticamente dice es algo que está en el cielo, una lucecita que apareció, o gente que de verdad ha tenido por ahí algún otro tipo de vivencia, algún otro tipo de experiencia en donde se ha visto una nave completa, en donde se ha visto estos cuerpos extraños como normalmente se los, creo yo, identifica, se les da cualidades, globos grandes, metálicos, que se mueven a una velocidad muy alta, que aparecen y desaparecen rápidamente. O sea, normalmente nosotros simplemente desde la ignorancia nos dedicamos a hablar solo de ovnis nada más como el objeto volador no identificado. La gente está muy equivocada y es interesantísimo detallar esto. El tema de la ufología abarca una serie de aristas, un campo enorme. Si me preguntan a mí, ¿qué campos? Pues yo voy a citar muchísimos campos. De hecho, todos los campos de la ciencia estaría abarcando la ufología. Es muy extraño afirmar esto. La religión estaría abarcando la ufología, la historia, la parte científica, sí, la parte médica, todo abarca la ufología. Entonces, esto no sabemos, pensamos que, como usted dice, Luis, solamente ver una lucecita en el cielo que se está cruzando por ahí, que puede ser que ni siquiera sea una nave extraterrestre, puede ser que sea otra nave terrestre mismo. Sí, que ahora hay muchas naves extrañas, pero son de aquí, de la Tierra. Sí, entonces, este campo es muy amplio, pero debemos saber que antes a los ufólogos, a los investigadores, se nos tildaba de locos, sí, de locos, sí, de maniáticos, de locos, de mentirosos. Pero resulta que ahora Estados Unidos, la potencia más grande del planeta Tierra, el país más grande, reconoce por primera vez en septiembre de este año, 2025, en un congreso y la administración del Pentágono también, el gobierno y el Pentágono se unen y ellos reconocen que sí existen justamente los objetos anómalos no identificados, los, los ovnis. Ellos lo dicen claramente. Así es que este es un aval para todos los ufólogos, para todos los investigadores, porque resulta que ya no hemos estado tan locos como antes se nos tildaba o se nos decía. Es que creo yo también, Nelson, y esto alejándonos un poquito de la parte o de la columna vertebral que queremos llevar en esta conversación con usted, es yo creo también cada vez que existe mayor acceso a la tecnología, ya son también mayores las dudas que pueden crear, pero asimismo mayores las oportunidades de poder documentar. Porque, por ejemplo, antes quizás con una cámara fotográfica, si no tenías un lente súper fuerte y con mayor apertura, era poquísimo lo que podías tú observar en una imagen. Hoy los celulares te permiten hacer mucho más allá de eso, pero también con esa otra parte importante que es la inteligencia artificial, que incluso muchas veces ustedes dicen, bueno, hay que ver también el lugar, la locación en donde se dio y todo lo demás para que se pueda en realidad poder comprobar que así existe, que existe algo más allá de lo que se puede determinar como dentro de la normalidad. Claro que sí. Ahora tenemos los mecanismos, las máquinas, las cámaras, los celulares, que serían una forma de evidenciar. Esas son las evidencias de que hay objetos, sí, de que hay cosas extrañas que estarían pasando en nuestros cielos, cosas extrañas que estarían pasando en el mar, sí, cosas extrañas, objetos extraños que estarían posándose al lado de lagunas en montañas de los Andes. Entonces, todo esto es una evidencia porque podemos decir, aquí está. Y de hecho, a mí siempre me están mandando docenas de videos para que los analice, cientos de fotos para que analice, a ver si se trata de una nave. De hecho, los que me mandan, los dueños de los videos y fotos, quieren que yo diga que eso es una nave extraterrestre. Pero es interesante, no se puede decir, hay que analizar mucho, hay que estar completamente seguro de qué es, qué tipo de objeto es, pero es interesante porque hay evidencias ahora más que nunca. Sí, 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 sí. Y quizás también ese es el morbo de la gente, ¿no? Grabé algo, por ahí se distorsionó algo y es ponerle la cascarita de alguna u otra forma
para que digan, sí, es extraterrestre, y después ellos mismos sacar, ah, no es inteligencia artificial. Por eso también el grado de estudios que ustedes llegan a tener, el grado de preparación que llegan a tener con respecto a estos temas. Al regreso del corte, ahora sí vamos a ir definiendo extraterrestres, intraterrestres, qué otras definiciones podemos encontrar en este maravilloso mundo que es la ufología. Esto es Confesiones Nocturnas a través de VTV. Estamos de vuelta acá a través de la señal de VTV. Esto es Confesiones Nocturnas y ya yo sé que ustedes del otro lado están pendientes ahí. Están interesadísimos con respecto a lo que nos decía Nelson. Ya nos delimitaba un poco la cancha en base a lo que sucede con la ufología y de lo mal visto que nosotros tenemos o de lo limitado que podemos ser al pensar que solo estamos hablando de objetos voladores no identificados. Existen otras clases de vida, existen otras clases de manifestaciones. Entonces, mi querido Nelson, definamos extraterrestres, intraterrestres, cuáles son las definiciones de estos términos y qué otras cosas o qué otras entidades podemos encontrar que ustedes también lo estudian. Extraterrestres. Esto también está mal definido o la gente piensa que es así. Piensa que las entidades extraterrestres que están visitando a la Tierra, sí, van y vienen, como que tienen tiempos, sí, determinados que nos visitan y después toman sus naves y se alejan y después se olvidan de nosotros. Esto no está pasando, esto no es cierto. Sí, esta es una visión equivocada de la gente. Todo el tiempo estas entidades extraterrestres están con nosotros. Todo el tiempo nos están visitando. Es más, ellos pasan en el planeta Tierra y cerca al planeta Tierra en bases, estaríamos hablando bases extraterrestres que existirían en algunos lugares del Ecuador, por ejemplo, y en muchos lugares del planeta Tierra. Entonces, el tema extraterrestre, el tema de estas entidades no es que van y vienen, es que están con nosotros todo el tiempo. Inclusive aquí voy a decir alguna cosa que aparentemente es descabellada, pero no lo es. Sí, hay entidades extraterrestres que están conviviendo en el diario vivir con seres humanos que han tomado una fisonomía, un cuerpo exactamente igual al nuestro y nosotros no nos damos cuenta, pero son entidades extraterrestres. Y estas entidades, porque yo siempre lo he conversado, Nelson, y es justamente al ser un canal, nosotros universitarios siempre vamos a buscar el fin científico, el fin de los estudiosos en esto, porque va a ser mucho más fácil para nosotros también en algún momento invitar a alguien que es simplemente empírico y que le gustan los extraterrestres y a toda cualquier cosa que le va a decir extraterrestre y va a defender eso desde su punto de vista. Le consulto, Nelson, si estas entidades ya están conviviendo con nosotros, ya los podemos no identificar, porque ellos se hacen pasar por nosotros,
¿Cómo así determinar si esta persona no tiene familia o este es el hijo de tal persona o es que ya existen incluso familias de extraterrestres que ya llevan mucho tiempo acá en nuestro planeta, por así mencionarlo, Nelson? Esto es muy difícil, Luis. Detallar, analizar el tema de entidades que están conviviendo todo el tiempo con nosotros es muy difícil. Es muy difícil, muy complicado. Sí, pero hay casos especialísimos en donde resulta que, ejemplo, Luis tiene un amigo en la universidad, un colega de allí, que ha estado interactuando durante meses, digamos, con una persona común y corriente, no. Pero resulta que Luis va a una salida de campo en donde hay un avistamiento de una nave y resulta que esta nave baja. Esto no, este ejemplo que estoy poniendo es real, porque ha pasado en algunas veces, sí, este tipo de ejemplos. Baja una nave, Luis se asusta mucho y resulta que el tripulante que le ve bajar de la nave es el amigo de la universidad. Sí, es el amigo y dice, ¿cómo estás tú en una nave? Lo que pasa, dice Luis, yo que era tu compañero, yo soy un extraterrestre. Ahora me estás viendo y esta es mi nave y yo estaba contigo y con los otros compañeros porque tenía una misión de ayuda. Así pasa, así ha pasado muchísimas veces. Sí, Ahora, esto hay que entenderlo, Nelson, a eh, diferenciales con pero la gente, espérese Luis, pero la gente que tiene este tipo de contactos, que tiene este tipo de cosas extrañas con entidades extraterrestres, cuenta una vez, cuentan dos veces y nunca más vuelven a contar, porque a la persona que cuenta le van a decir que está, o sea, que está loco. Luis está loco, o sea, ¿cómo es posible de que Luis venga a contarme semejante historia? Si el Luis, el pobre Luis, lo que necesita es un psiquiatra, un psicólogo. Entonces es esta gente que le pasa esto, que tiene estos contactos, sí, de tercer tipo se llama, nunca más vuelve a contar la experiencia, se calla para siempre. Entonces, esto está pasando. De hecho, hay el tema de las adopciones, que es un tema mucho más conocido y que es real y que es cierto. Yo conozco casos aquí en la ciudad de Cuenca de gente que ha sido abducida, de gente que le han experimentado con su cuerpo. Existen millones de personas que les estaría pasando este fenómeno de las adopciones, de Es que raptos eso es lo momentáneos, que de iba raptos por... a, eso es lo que iba a separar a Nelson en algún momento. O sea, tienes a estas entidades extraterrestres que toman toman cualidades y toman características de seres humanos. Uno muy poco conoce de sus familias y hay personas así. Uno muy poco conoce de Cristian, uno muy poco conoce de Pedrito, uno muy poco conoce de Valeria, ¿ya? Y resulta que cuando te das cuenta simplemente desaparecieron, dejaron de ir a la universidad, dejaron de ir, se Exacto, desaparecieron en el plano. exacto. Es más, no lo Si tienes tú en redes chequeas en la sociales base y de todo. datos, no hay Ajá, un no, no documento de hay su un persona. documento de esa persona y tú dices, bueno, te quedas ahí con esta vaina y todo lo demás. Pero después está el ser humano normal, entre comillas, porque no sabemos tampoco hasta cierto punto qué tanto la curiosidad nos lleva o qué tanto necesitan de nosotros, de nuestra inteligencia, de nuestra capacidad o demás, en donde el ser humano, el humano normal, es abducido. Y eso ya estamos hablando de otra situación. ¿Por qué lo hacen? ¿A qué quieren llevar esto de aquí? Porque seguimos hablando de extraterrestres como tal. Después no tenemos que ir hacia los intraterrestres, Nelson. Sí, claro que sí. Esto también hay que analizarlo y hay que tomarlo con pinzas, el tema de qué quieren, cuáles son sus objetivos. Tenemos que, para poder contestar esta pregunta, tenemos que indicar esto. Son como 72 tipos de razas extraterrestres que han estado llegando constantemente al planeta Tierra. 72 tipos de razas. Entonces, si nosotros ampliamos nuestro horizonte, nuestra visión, estamos indicando que vienen de distintas partes del cosmos y sus objetivos son distintos. No todos tienen los mismos objetivos al venir al planeta Tierra. Y aquí estaríamos detallando esto. Para mí, un ejemplo clarísimo. En el planeta Tierra hay tres tipos de seres humanos, sí, los buenos, los malos y los que no se meten en nada, los indiferentes. En el cosmos también es igual. Hay razas que son positivas, hay razas que vienen a la Tierra con el objetivo de ayudar, de colaborar para nuestra evolución.
porque ellos nos están chequeando y nos están ayudando a que evolucionemos, nos están dando tecnología para que avancemos, nos están dando esa parte ética y moral también para que nosotros avancemos. Sí, pero hay extraterrestres, ojo con lo que voy a decir, también que son negativos o que vienen con intenciones nada positivas para el ser humano. Vienen a la Tierra posiblemente solo a robarse nuestro oro o a robarse otros tipos de materiales y vienen con otro tipo de objetivos negativos. Uno de esos objetivos es experimentar, ejemplo, con los vientres de las mujeres, para crear una entidad híbrida. Sí, vienen a experimentar con el ser humano. Y hay los indiferentes también en el cosmos que solo vienen en sus naves, toman unos videos, unas fotos y se van y no hacen ningún daño al planeta Tierra. Los objetivos son distintos, las razas son distintas. Ok, antes de irnos al corte y ya meternos en el tercer bloque, hablar de los intraterrestres, la gran consulta que siempre he tenido es, ¿ellos están igual de desarrollados que nosotros, los extraterrestres? Igual que desarrollados, están mayormente desarrollados, son mucho más inteligentes. ¿En qué grado o en qué nivel estamos nosotros versus ellos, Nelson? Te respondo entonces. Ujú. Bien, volvemos de nuevo a fijarnos en el panorama de las distintas razas. Estas, algunos tipos de razas están evolucionados muchísimo tecnológicamente. Nosotros estamos en pañales recién en la tecnología. De hecho, te voy a decir una cosa, la tecnología que tenemos nosotros es dada por ellos. Claro. Toda la tecnología, la fibra óptica, los celulares, las computadoras, ahora también la inteligencia artificial también sería una especie de creación de ellos. Claro que el ser humano reúne en bases de datos todo y ahora está en la IA, no, pero tras de eso, ¿quién dio esa tecnología? Ellos, sí, ellos. Entonces, estas entidades son las que nos han dado la tecnología. Sí, te cuento que me perdí, Ya, me sí, perdí en tu sí, pregunta. sí, sí. Ahora, lo que le consultaba es, ¿ellos son más inteligentes que nosotros? ¿Ellos Ah, ya, niveles mayores ya que recuerdo. nosotros? Nosotros igual le ganamos en ciertas Sí, cosas a ellos. ya recuerdo. Lo que quería seguirte contando, ¿puedo? Sí, 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 claro, sí, sí. Sí, entonces, ellos están, muchas de estas razas también están muy avanzados, no solo tecnológicamente, sino también moralmente, éticamente. Tienen un alto grado de evolución moral y ética. Son Mm, seres muy sabios, ok. sí, que están brindándonos esa sabiduría a nosotros. Ahora, Pero si igual también, tienen ellos para poder, tecnología para poder viajar años luz, que sean imperceptibles aparentemente al ojo humano, porque si ellos están viviendo entre nosotros o las estaciones como tal están cerca de nosotros y no las vemos, es que tienen capacidades diferentes. Quiere decir que están mucho más avanzados que nosotros o nosotros le ganamos en ciertas cosas a ellos. Nosotros somos, ¿para qué nos vienen a investigar si ellos están mucho más desarrollados? esta es una excelente pregunta, amigo Luis, excelente pregunta, esto casi nadie me hace. Pero voy a recalcar de nuevo, muchas de estas razas, la mayor parte de razas están avanzadas tecnológicamente, un avance de punta que nosotros no tenemos ni la menor idea. Sí, para manejar naves, para, para viajar, en realidad no viajan en el espacio, sino hacen un corte en el tiempo-espacio, hacen un vórtice. Sí, entonces la tecnología de ellos es avanzadísima. La parte espiritual es muy avanzada también de ellos, sí, la parte ética y moral. Y aquí viene un detalle. Muchas de estas razas no tienen lo que el ser humano posee, y que es una cosa extrañísima. Muchas de estas razas son muy mentales, son muy metódicos, sí, mentales, sí. El ser humano tiene una capacidad especialísima que tiene, es la emoción, es el sentimiento. Muchas de estas razas, ellos no saben lo que es emocionarse, no saben lo que es tener un sentimiento. Y el ser humano tiene la mega capacidad que es el amor, la capacidad de amar, que muchos de ellos tampoco tienen. Ah, ok. Entonces nosotros, en cambio, bueno, llenamos o les enseñamos a ellos a cómo Exacto. podrían afinar el tema. Emociones, emociones, amar.
Al regreso vamos a seguir con ese tema bastante interesante. Esto es Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de UTV. Estamos de vuelta acá en Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV y Avenida Gol, pero bueno, ustedes ya saben, yo siempre estoy acá haciendo cualquiera de los tres programas. De entrada en este tercer bloque quiero, Nelson, agradecerle por esta buena onda, por la oportunidad que se ha dado para podernos explicar de todo un poco acerca de esto, de lo que sucede, de hacia dónde vamos, de quiénes estamos rodeados, que es importantísimo poderlo definir. Así que agradecerle a Nelson y de entrada decirle que este no va a ser el único programa, porque claramente van a quedar muchísimas cosas en el tintero que nosotros vamos a tener que ir de a poco hablando. Nelson, ahora, le consulto con respecto a esto de aquí. Estos seres son seres que han estado previamente desarrollados, es decir, arrancaron como nosotros y después se fueron puliendo, o simplemente son otro tipo de raza, estas razas tienen sus propias características y punto. Pues una vez más, es difícil explicar esto, pero de lo que nosotros conocemos, muchas de estas razas comenzaron desde cero, sí, comenzaron desde cero. Y voy a decir una cosa aparentemente descabellada a sí mismo. Estas razas, las razas extraterrestres físicas, fueron creadas por entidades que no son ni extraterrestres, son entidades ultraterrestres que pertenecen a otro universo, sí, a un universo que es mental. Pero este es otro tema y tiene mucho que ver con nuestra historia, con la historia del planeta Tierra. Entonces, estas razas extraterrestres tienen un avance, comenzaron desde cero y fueron avanzando en una serie de escalones o dimensiones que hay en nuestro universo físico. Estoy hablando de un universo físico. Estoy hablando de otros universos también, multiversos. Los científicos lo dicen, que hay multiversos, sí. Entonces, así como nosotros hemos comenzado desde cero, estas entidades nos están chequeando porque nosotros formaríamos parte de un mega experimento. El planeta Tierra, con los seres humanos, estamos en un experimento. Sí, ellos nos están experimentando, pero de una forma positiva. Justamente nosotros les estaríamos enseñando algo que ellos no entienden o que recién van comprendiendo, que es el emocionarse, que es el sentir, que es el amor, pero no solamente el amor de pareja, sí, sino el amor en toda la extensión de la palabra, hasta llegar al sacrificio, hasta llegar a dar la vida por un desconocido, hasta llegar a compadecerse por alguien. Eso ellos están aprendiendo de nosotros. Importantísimo. Ahora, antes de terminar el programa,
Nelson, quiero dejar también en el tintero porque me encantaría poder hablar acerca de los intraterrestres. Primero definamos a qué nosotros nos referimos con intraterrestres. Perfecto. Intraterrestres son entidades que no son humanas que estarían viviendo bajo tierra, sí, a cientos de kilómetros más abajo, pero en una antesala, la Cueva de los Tallos, por ejemplo. La Cueva de los Tallos es un lugar en donde vivieron ellos como una antesala y adecuaron estas cavernas y son entidades que son híbridas. Ojo con lo que digo, híbridas. Son mitad extraterrestres y mitad terrestres, pero tienen un cuerpo físico, son muy parecidos a nosotros, son muy altos, miden 2,50, 3 metros, pero pueden modificar su estructura física y pueden cambiar de un cuerpo muy parecido al nuestro a una esfera de energía que va flotando en la cueva de los tallos. Sí, entonces estas entidades viven bajo tierra, pero te voy a decir una cosa todavía más, aparentemente más descabellada, como todo este tema, aparentemente descabellado, sí, pero no lo es. Si no lo hubiese investigado, si no lo hubiese vivido, yo no contaría nada de esto. Estas entidades no estarían viviendo ahora ya en cavernas, en varias cavernas, sobre todo de América. Estarían viviendo en ciudades intraterrenas, una sociedad secreta que estaría viviendo bajo nuestros pies y nosotros no tenemos la menor idea de cómo viven, de qué comen y demás detalles de esta ciudad intraterrena. Ahora, nosotros hay que tomar en cuenta de que de acuerdo a la estructura de nuestro planeta, el núcleo es en donde se conserva la mayor cantidad de energía de nuestro planeta, de esta estructura que nosotros conocemos como el globo terráqueo. Entonces, no sería descabellado pensar en que son seres que pueden formarse después en globos o esferas de energía que se alimenten de energía. Ahora, la gran pregunta Claro es que cómo sí, ellos, si logran salir a nuestro planeta, lo que nosotros conocemos como Tierra, a la a la superficie, superficie. y Eh, qué es lo que están buscando de nosotros o por qué se vinieron acá en este caso, a plantar, por así decirlo, a vivir acá. ¿Por qué? el tema de los intraterrenos, que es mi fuerte, sí, la cueva de los tallos, los intraterrenos es amplísimo, muy amplio, amigo Luis. Pero te puedo decir en pocas palabras, ellos son los guardianes de tesoros que están escondidos en cavernas y cuevas. Son los guardianes. Es uno de los objetivos. Y otro de los objetivos de esta sociedad secreta es apoyarnos también a la evolución que estamos teniendo los seres humanos. Nos están apoyando indirectamente, ese es otro de los objetivos. Estas razas vienen de la Atlántida, los padres de ellos son los atlantes, y hubo una mezcla de extraterrestres con mujeres terrestres hace más de 12.500 años, y producto de esta mezcla nacen los atlantes. Entonces, ellos tienen tecnología de sus padres, de los extraterrestres. Sí, ellos tienen tecnología de ellos. Por eso es que han podido adecuar las cavernas y por eso después, con el paso del tiempo, crearon ciudades, ciudades intraterrenas que estarían sobre todo plagadas en Sudamérica. Sí, entonces es interesantísimo conocer el tema de los intraterrestres que abarca el campo de la ufología. No sé si me permites, Luis, aquí también te voy a indicar algo importantísimo. Hay lugares de poder, saliendo ya un poco del tema de los intraterrenos, hay lugares de poder en la superficie en donde siempre se ven naves, o sea, son lugares calientes, se llama en el argot ufológico. Te voy a nombrar en el Ecuador. El Ecuador es una cosa maravillosa, mágica con el tema del tema extraterrestre. Cueva de los Tallos, sí, estaríamos hablando del tema intraterrestre, es un lugar fascinante. Estaríamos hablando de Cajas, Ujú. una de las lagunas del Parque Nacional del Cajas, muy cerca de la ciudad de Cuenca, en donde hay una base extraterrestre. Los testigos lo dicen, no solamente yo. Sí, hay mojandas de Quito hacia 4 horas de arriba, otra laguna en donde hay constantes apariciones de naves. Hay también La Maná. La Maná es un lugar preciosísimo en donde hay actividad extraterrestre. Y Chopsy, que queda en el Cantón Sixi, a 1 hora de la ciudad de Cuenca, en donde hay también actividad extraterrestre. Importantísimo esto de acá, y importantísimo también porque nos da la oportunidad de poder nosotros seguir investigando acerca de esto. Y de entrada, Nelson, o bueno, ya de salida, lo quiero comprometer a que nos acompañe en un próximo programa para poder ahora sí
ya expandirnos y poder abordar el tema de los intraterrestres, cuáles son las razas que podemos llegar a conocer, qué es lo que buscan ellos y diversos temas adicionales. Así que, Nelson, el agradecimiento para usted. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo a todos. Un abrazo para Nelson también. Esto ha sido Confesiones Nocturnas a través de la pantalla de VTV. Este programa llegó a ustedes gracias a Conduce Ecuador del ITV y Tu Licencia, formando conductores responsables.